Una voz suave, temblorosa, pero llena de inocencia, atraviesa el silencio solemne de una mansión donde cada rincón brilla con lujo y frialdad. Señor, mi mamá me trajo porque estoy enfermo, pero no tenemos dinero para el médico. Ese murmullo, casi como un suspiro de un ángel, congela el aire. El hombre que escucha esas palabras es un millonario acostumbrado a que nada ni nadie lo sorprenda. Su vida transcurre entre contratos, inversiones y reuniones, siempre rodeado de personas que lo obedecen, nunca de voces que lo desnuden por dentro. Y sin embargo, en ese instante, algo cambia. Porque la frase no viene de un adulto reclamando, ni de alguien esperando una limosna. Viene de un niño, pálido, frágil, con la mirada limpia, que no pide para él, sino que explica una verdad tan dolorosa que desarma cualquier coraza. Ese niño no entiende de jerarquías ni de diferencias sociales. Solo sabe que duele la fiebre, que su madre está cansada y que el dinero nunca alcanza. Sus palabras, sencillas y puras, son una flecha directa al corazón del millonario. Y aunque por fuera su rostro permanezca serio, por dentro siente un estremecimiento, un recuerdo borroso de cuando él también conoció la pobreza en carne propia. Antes de seguir contándote lo que sucedió, quiero invitarte a que formes parte de esta gran familia. Suscríbete ahora mismo a este canal y acompáñanos en cada relato. Y no olvides dejar en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. En el próximo video estaremos saludando a muchas de ustedes, porque este espacio también es tuyo, y nos emociona sentir que estamos conectados, aunque la distancia sea grande. Ahora sí, volvamos a ese instante que lo cambió todo. El millonario, un hombre de traje impecable, de mirada severa, acostumbrado a que cada persona que cruza la puerta de su mansión lo haga con respeto y con distancia, jamás imaginó escuchar semejante confesión de labios de un niño. Su reacción inicial no se muestra en palabras, porque la sorpresa lo deja en silencio. Solo sus ojos, normalmente duros y calculadores, se mueven hacia esa pequeña figura que tiembla de fiebre. El niño, sin embargo, no teme. No entiende de protocolos. No sabe que frente a él hay un hombre cuya fortuna podría comprar ciudades enteras. Solo sabe que su mamá está preocupada, que la trajeron a trabajar aunque él esté enfermo, porque no había otra opción. Su voz, aunque baja, resuena en cada rincón de la casa, como si se tratara de un eco imposible de ignorar. Mi mamá me dijo que tenía que venir conmigo, porque no podemos faltar. Si ella falta, nos quedamos sin nada. Yo le dije que me sentía mal, pero no había dónde quedarme. Esa inocencia duele más que cualquier reproche. Es la verdad desnuda de una vida difícil, dicha sin rencor, sin acusaciones, simplemente con la naturalidad con la que un niño dice que tiene hambre o que quiere jugar. El millonario siente que el tiempo se detiene. A su alrededor, los relojes parecen perder su tic-tac, y lo único que existe es esa confesión. Piensa en sus negocios, en sus propiedades, en sus cuentas bancarias, y de pronto todo parece vacío frente a la fragilidad de ese pequeño ser humano que apenas debería estar preocupado por jugar con sus amigos, no por médicos que no pueden pagar. La madre, de pie a unos pasos, aprieta con fuerza los trapos que sostiene. Su rostro refleja miedo, vergüenza y dolor. Ella no había planeado que su hijo hablara. Quería que pasara desapercibido, que nadie notara que lo había traído porque no tenía otra alternativa. Pero los niños no entienden de apariencias ni de secretos guardados para no incomodar. Los niños dicen lo que sienten, y su hijo lo dijo con esa transparencia que desarma hasta la piedra más dura. Señor, yo no quiero causarle problemas. Solo quería que supiera que mi mamá se preocupa mucho por mí. El millonario cierra los ojos por un instante. Sus recuerdos lo golpean, aunque todavía no lo acepta. La voz de ese niño despierta una memoria antigua que él ha intentado olvidar. El hambre de su infancia, los inviernos fríos sin abrigo, las noches en las que su madre también llegaba agotada, pero con una sonrisa para que él creyera que todo estaba bien. Lo que ocurre en ese salón parece pequeño, pero en realidad es el inicio de una transformación que nadie esperaba.
Un cruce de caminos entre un niño enfermo, una madre que lucha sola y un hombre que había aprendido a blindar su corazón detrás del poder y del dinero. La tensión es palpable. Nadie se atreve a hablar. El silencio pesa como plomo en el aire. Y mientras tanto, los ojos del niño siguen fijos en el millonario, esperando quizás una respuesta que nunca pidió, pero que podría cambiar su destino. Aquí es donde comienza nuestra historia. Una historia que no trata solo de riqueza o de pobreza, sino de humanidad. Una historia que nos recuerda que detrás de cada uniforme de trabajo, de cada mirada cansada, de cada niño que susurra desde su inocencia, hay un mundo entero de sacrificios invisibles. Por eso te invito, una vez más, a que te quedes conmigo hasta el final de este relato, porque lo que vas a escuchar no es un simple cuento, sino un reflejo de realidades que muchas mujeres viven cada día. Y porque este canal existe para dar voz a esas luchas, para recordarnos que la bondad aún tiene lugar en un mundo donde a veces parece que todo se compra y se vende. Imagina por un momento que tú eres ese millonario, que en medio de tus comodidades, de tu rutina ordenada, aparece de pronto un niño frágil que te dice algo tan desgarrador. ¿Qué harías? ¿Cerrarías los ojos? ¿Ignorarías la voz? ¿O dejarías que ese instante se quedara grabado en tu memoria para siempre? El hombre aún no responde. Solo observa. Y en ese silencio, la madre baja la cabeza, temiendo lo peor. Ella no quiere perder el empleo. Sabe que cualquier queja, cualquier mirada de disgusto, podría significar que mañana ya no la llamen para trabajar. Y sin ese trabajo, no hay pan en la mesa. Pero en el corazón del millonario, algo ya ha empezado a cambiar, aunque ni él mismo lo entienda. Y ese cambio será el hilo que guíe todo lo que viene después. Retrocedamos unas horas, antes de que la voz inocente del niño quebrara el silencio de la mansión. Es de madrugada en un barrio humilde, donde las casas son pequeñas y las calles, muchas veces, olvidadas por las autoridades. En una de esas viviendas vive una mujer sencilla, una madre que despierta cada día con el mismo pensamiento. Cómo estirar unas monedas para alimentar a su hijo, cómo multiplicar sus manos para cumplir con el trabajo, y aún así, estar presente en su vida. Su nombre no importa tanto como su lucha, porque su historia podría ser la de tantas mujeres que conocemos, madres solteras, trabajadoras incansables, que llevan en sus hombros el peso de la vida sin quejarse demasiado. Esa mañana, ella se levantó más cansada de lo habitual. Había pasado la noche en vela, con la mano sobre la frente de su pequeño, que ardía de fiebre. Lo escuchó gemir entre sueños, lo vio revolverse buscando alivio, y cada suspiro del niño fue para ella como un puñal en el corazón. No hay dolor más grande para una madre que ver sufrir a su hijo y no tener cómo ayudarlo. El dinero, una vez más, era el enemigo silencioso. Había calculado sus monedas, había revisado la cartera una y otra vez, y la realidad era cruel. No había suficiente ni para una consulta médica, mucho menos para medicamentos. El sueldo de limpiadora apenas alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y las cuentas que se acumulaban como montañas imposibles de escalar. Mientras lo miraba dormir con el rostro enrojecido por la fiebre, la madre pensaba en su dilema. Faltar al trabajo significaba arriesgarlo todo. La señora de la agencia ya le había advertido que las ausencias no se perdonaban fácilmente. Los empleadores ricos para los que trabajaba no aceptaban excusas, porque en sus casas todo debía estar impecable, y si ella no iba, simplemente buscarían a otra. Para ellos, perder una empleada era insignificante. Para ella, perder ese trabajo era condenar a su hijo al hambre. La mujer respiró hondo, con los ojos húmedos. Sabía lo que debía hacer, aunque le doliera en el alma. «Te vienes conmigo, mi amor», murmuró acariciando el cabello sudado del niño. El pequeño abrió los ojos, cansados, y preguntó con voz débil: «Mamá, ¿tengo que ir contigo? Me siento mal». Ella lo abrazó fuerte, intentando transmitirle calma. «Lo sé, mi vida, pero no tengo con quién dejarte. Prometo que estaré cerquita de ti todo el tiempo. Solo tienes que quedarte quietecito y pronto volveremos a casa». El niño no protestó más.
Con la confianza absoluta que solo los hijos pequeños tienen en sus madres, se dejó vestir despacio, con movimientos torpes porque el cuerpo le pesaba. La madre le puso la ropa más abrigada que encontró, lo envolvió en una manta y lo cargó en brazos durante el trayecto. El camino hasta la mansión fue largo. Subieron a un autobús viejo, lleno de gente apurada, donde algunos miraban con curiosidad al niño dormido en los brazos de su madre. Ella no se avergonzaba, pero sentía la presión de esas miradas, como si cada persona adivinara que no tenía otra opción. El vehículo avanzaba lento, y con cada sacudida temía que su hijo despertara con un gemido de dolor. En su mente, repasaba una y otra vez las posibles consecuencias. ¿Qué diría el patrón al verla llegar con un niño enfermo? ¿Se molestaría? ¿Le gritaría? ¿La despediría en ese mismo instante? Los ricos, pensaba ella, viven en otro mundo donde los problemas de los pobres son incomprensibles. Ellos no saben lo que es no tener con quién dejar a un hijo, o elegir entre trabajar y cuidarlo. Pero también recordaba la advertencia de su propia madre, que le decía siempre: «Hija, el trabajo es lo único seguro que tenemos. Nunca lo pierdas por nada del mundo». Esa voz resonaba en su interior como un eco que no la dejaba descansar. Cuando al fin llegó a la mansión, el portón alto y brillante la recibió como siempre, imponente, recordándole la distancia entre su mundo y el de ellos. Allí, cada detalle irradiaba riqueza. Jardines cuidados, pisos de mármol, ventanas tan limpias que parecían invisibles. Para la limpiadora, entrar en ese lugar era como entrar en otro universo, uno donde ella no pertenecía, pero al que debía adaptarse para sobrevivir. Con el niño tomado de la mano, cruzó la puerta. El corazón le latía rápido, porque no había forma de ocultarlo. El mayordomo, sorprendido, frunció el ceño al ver al pequeño. Ella bajó la mirada, murmuró una disculpa apresurada y se dirigió al área donde debía empezar su trabajo. El niño se sentó en una silla del rincón, envuelto en su manta, con los ojos brillantes por la fiebre. No lloró, no se quejó. Solo miraba a su madre con admiración, consciente, aunque no lo dijera, de que ella estaba luchando por él. La mujer, mientras frotaba pisos y sacudía muebles, sentía que cada movimiento era más pesado que de costumbre. No por el trabajo mismo, sino por la preocupación que le quemaba el pecho. De vez en cuando, giraba la cabeza para ver si su hijo seguía allí, si respiraba tranquilo, si no se desmayaba. Su mente estaba dividida entre la obligación y el instinto maternal. Esa tensión es la que tantas madres conocen, el deseo de estar al lado del hijo enfermo y al mismo tiempo la necesidad de cumplir con las responsabilidades que ponen el pan en la mesa. Una lucha invisible, silenciosa, que consume el alma. Mientras ella limpiaba en silencio, recordaba todos los sacrificios que había hecho desde que se convirtió en madre soltera. Recordaba noches sin dormir, trabajos mal pagados, lágrimas que escondía para no preocupar al niño. Recordaba las veces que tuvo que inventar historias para distraerlo del hambre, diciéndole que la cena sería más tarde porque el estómago debía descansar un poco. Y ahora, frente a la fiebre de su hijo, sentía que todo eso no era suficiente. «Dios mío», pensó en un susurro interior, «solo te pido que no se me agrave. No tengo cómo ayudarlo si empeora. Dame fuerzas para no quebrarme». Su mayor temor no era la enfermedad en sí, sino la impotencia. Esa sensación cruel de querer salvar y no tener las herramientas para hacerlo. Cada madre que ha pasado por una situación similar sabe lo que significa esa desesperación. El dilema era claro: quedarse en casa cuidando al niño y arriesgarse a perder el empleo, o llevarlo consigo al trabajo y enfrentar la incomprensión de los demás. Ella eligió la segunda opción porque, aunque dolía, era la única que garantizaba que al final del mes hubiera un techo y algo de comida. Era una decisión práctica, pero llena de sufrimiento. Ese día, mientras la mujer pasaba el trapo por el suelo brillante de la mansión, sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Una equivocación, una mirada de disgusto del patrón, y todo se derrumbaría. Pero también sabía que no podía abandonar a su hijo. Él era su razón de vivir.
su motor, su esperanza. Y aunque el mundo entero la juzgara, ella lo elegiría una y mil veces. Esa es la fuerza de una madre. Invisible, silenciosa, pero imparable. El reloj de la mansión marcaba las 8 en punto cuando el millonario descendió por las escaleras principales. Su andar era firme, como quien está acostumbrado a que todo a su alrededor se mueva a su ritmo. Traje impecable, zapatos brillantes, expresión severa. Aquel hombre parecía hecho de acero, incapaz de conmoverse por nada. Desde lo alto de la escalera, lo primero que notó fue una presencia extraña en el salón. Una figura pequeña, envuelta en una manta, sentada en una silla del rincón. Entrecerró los ojos. Aquello no era común. En su casa, nadie entraba sin permiso. Nadie permanecía en las habitaciones principales, salvo el personal estrictamente necesario. Su mirada recorrió la escena con desconfianza. Y entonces la vio a ella, la limpiadora, arrodillada sobre el suelo, frotando con fuerza, evitando levantar la cabeza. Parecía más nerviosa que de costumbre, como si temiera ser descubierta en un error. El millonario bajó los últimos escalones, con el ceño fruncido. Su voz, grave y seca, resonó en la sala. ¿Qué significa esto? La mujer se estremeció. Sus manos temblaron un instante, pero no dejó de limpiar. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía costarle caro. Levantó la vista con timidez y respondió con un hilo de voz. Señor, lo lamento. No encontré con quién dejar a mi hijo. Está enfermo, pero no podía faltar al trabajo. El silencio que siguió fue tan pesado que el aire pareció congelarse. El millonario la observaba, incrédulo. En su mente, aquella decisión era un acto de falta de respeto. ¿Cómo podía traer a un niño enfermo a su mansión? ¿Un lugar donde cada objeto valía más que el sueldo de un año de esa mujer? Se acercó un paso más, y su mirada cayó directamente sobre el pequeño. El niño levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, con las mejillas encendidas por la fiebre. A pesar de todo, sus ojos brillaban con ternura. No había miedo en su mirada, tampoco desafío. Había algo distinto. Una inocencia pura, desarmante. El millonario quiso mantener su dureza. Intentó convencerse de que aquella escena era inaceptable. Pero la expresión del niño lo detuvo. Era como si esos ojos lo atravesaran, derribando las murallas que había levantado durante años. Murallas hechas de orgullo, de dinero, de soledad disfrazada de éxito. El niño, sin pensarlo demasiado, esbozó una pequeña sonrisa cansada. Esa simple sonrisa, tan frágil y sincera, desarmó cualquier discurso de enojo que el millonario tenía preparado. Fue como un espejo que le mostró algo que había querido olvidar. La ternura que también existía en él, mucho antes de convertirse en el hombre frío que era ahora. La limpiadora, viendo el ceño fruncido del patrón, se apresuró a disculparse. Señor, por favor, no volverá a pasar. Lo traje porque no tenía otra opción. Él no molesta. Se quedará quietecito, se lo prometo. El millonario no respondió. Se limitó a observar, con los brazos cruzados, mientras en su interior se libraba una batalla silenciosa. Parte de él quería reprenderla, recordarle que en ese lugar había reglas, pero otra parte, más profunda, comenzaba a sentir una incomodidad nueva, la de enfrentarse cara a cara con la pobreza, con la fragilidad, con una realidad que él había enterrado hace tiempo. En medio de ese silencio incómodo, el niño volvió a mirarlo, y con voz débil, casi como un susurro, dijo: Señor, mi mamá siempre trabaja mucho. Aunque esté cansada, aunque le duelan las manos, yo sé que ella no quiere causarle problemas. La frase fue breve, pero suficiente para que el corazón del millonario se estremeciera. Porque no era un reclamo, era una defensa inocente, hecha por un niño que solo quería proteger a su madre. El millonario apartó la mirada, incómodo. No estaba preparado para esa pureza, para esa ternura que lo desarmaba sin permiso. Y tú, que me estás escuchando ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez viste a un niño decir una verdad tan pura, tan inocente, que te conmovió hasta las lágrimas?
Si alguna vez sentiste ese nudo en la garganta al escuchar palabras que solo pueden venir del corazón de un niño, suscríbete y apoya este canal. Así podremos seguir compartiendo contigo historias que llegan directo al alma. El millonario respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. No quería dejar que nadie notara su desconcierto. Caminó hasta el ventanal, como si observar el jardín pudiera darle la distancia que necesitaba. Pero por dentro, algo en él ya había cambiado. La mujer, mientras tanto, continuó trabajando con más rapidez, con la esperanza de que la jornada pasara sin más reproches. Sabía que la mirada severa de su patrón era un mal presagio. Y aún así, dentro de su corazón, agradecía que su hijo hubiera permanecido en silencio después de esa breve intervención. No podía imaginar lo que estaba por desencadenar. El niño, ajeno a los temores de los adultos, lo único que quería era descansar. Pero antes de recostar la cabeza, volvió a clavar sus ojos en el millonario. Y aunque no dijo nada, ese gesto fue suficiente para que el hombre sintiera que estaba siendo juzgado. No por un adulto, sino por la inocencia misma. La tensión quedó flotando en la sala. Era como si el destino hubiera tejido un encuentro que ninguno de los tres había planeado, pero que estaba destinado a cambiar sus vidas para siempre. La mañana avanzaba lentamente dentro de la mansión. El millonario había intentado volver a concentrarse en sus asuntos, revisar documentos, dar órdenes a distancia, pero la presencia del niño en la sala seguía pesando en su mente como una sombra imposible de ignorar. Cada tanto, levantaba la mirada y lo encontraba allí, sentado, abrazado a su manta, con los ojos cansados pero atentos. La madre limpiaba en silencio. Se movía con rapidez, como si quisiera terminar antes de tiempo para desaparecer de allí con su hijo. Cada trapo que exprimía, cada mueble que sacudía, lo hacía con el doble de esfuerzo. No quería dar motivos para que la despidieran. La tensión se podía sentir en sus manos agrietadas, en su espalda inclinada, en sus respiraciones entrecortadas. El niño, en cambio, parecía ajeno a ese temor. Los niños no entienden de jerarquías ni de reglas no escritas. Ellos ven el mundo con transparencia, y justamente por eso, a veces dicen lo que los adultos se esfuerzan por callar. El millonario, desde el ventanal, fingía leer un informe. Pero su oído estaba atento a cada movimiento, a cada palabra que pudiera escaparse de aquella escena. No esperaba que el silencio fuera roto por la voz frágil del niño. «Señor, ¿sabe que mi mamá trabaja aunque esté enferma?» La madre, al escuchar esa frase, se paralizó. Giró de inmediato, con los ojos muy abiertos, negando suavemente con la cabeza, suplicando en silencio a su hijo que callara. Pero el niño, con la naturalidad de quien no ve mal en decir la verdad, continuó hablando. «Ella nunca descansa. A veces tiene tos o le duelen las manos, pero igual viene, porque si no viene, no tenemos qué comer». La mujer quiso interrumpirlo. «Mi amor, guarda silencio, por favor». Pero el pequeño apenas la miró, con ternura, y volvió su atención al millonario. «En casa no tenemos agua, señor. Hace tiempo la cortaron. Y tampoco hay luz porque no pudimos pagar. Mi mamá dice que pronto mejorará, que todo va a cambiar. Yo le creo, porque siempre cumple lo que promete. Aunque a veces la escucho llorar en la noche cuando piensa que duermo». Esas palabras cayeron como piedras en el corazón del millonario. Él, que siempre había creído que el dinero podía comprarlo todo, se encontró frente a una realidad que ni siquiera sus millones podían borrar. La dureza de la pobreza, dicha con la inocencia de un niño que no busca compasión, sino simplemente contar lo que vive. La madre dejó caer el balde que llevaba en las manos. El agua se esparció por el suelo, pero ni siquiera se apresuró a limpiarla. Estaba paralizada por la vergüenza. «Perdón, señor. Él no entiende. No quería molestarlo con nuestras cosas». El millonario no contestó. Su garganta estaba seca. No estaba acostumbrado a escuchar verdades tan desnudas, sin filtros, sin adornos. Y mucho menos, de un niño que, a pesar de todo, hablaba con calma, sin rencor. El pequeño siguió, con esa voz suave que parecía atravesar las paredes más duras.
Yo le digo a mi mamá que un día seré grande y le compraré una casa. Ella me sonríe y me acaricia la cabeza, como si creyera que eso puede pasar. Yo sé que sí pasará, porque mi mamá lo merece. Trabaja mucho, señor, más que cualquiera. El millonario cerró los ojos un instante. Aquellas frases eran un espejo de su propia infancia. Él también había hecho promesas parecidas a su madre cuando era niño. Promesas de sacarla de la pobreza, de que algún día todo cambiaría. Y ahora, después de haber cumplido ese destino, se encontraba frente a otro niño que le recordaba exactamente quién había sido. La mujer, incapaz de soportar más, se arrodilló frente a su hijo. Por favor, ya no hables. No tienes que contar nada más. No quiero que me miren con lástima. Pero el niño no entendía de humillaciones. Para él, contar su vida era tan natural como hablar del clima o de sus sueños. Y en su inocencia estaba revelando más de lo que la madre hubiera querido jamás. El millonario, sin decir una palabra, dejó a un lado los documentos que fingía revisar. Se acercó lentamente, hasta quedar a pocos pasos del niño. Su sombra alta lo cubrió, y por un momento, la madre creyó que vendría un regaño severo. Pero en lugar de eso, el hombre permaneció en silencio, observando, como si cada palabra del pequeño hubiera abierto una grieta en su corazón endurecido. El niño levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Esa mirada era clara, confiada, desprovista de miedo. Una mirada que decía, «Esto es lo que somos, Señor. No tenemos nada, pero tenemos esperanza». El tiempo pareció detenerse en esa mansión llena de lujos. El ruido de la calle no llegaba, los relojes parecían haber cesado su tic-tac, y lo único que existía era la voz de un niño revelando, sin saberlo, el secreto más doloroso de su madre, su pobreza escondida, su lucha incansable, sus lágrimas calladas. Para el millonario, escuchar aquello fue como mirarse en un espejo que había evitado durante años. En su interior se removieron recuerdos que creía enterrados para siempre. Noches frías sin electricidad, días de hambre en los que un trozo de pan era un banquete, la imagen de su madre agotada pero sonriente, prometiéndole que todo mejoraría. La madre, con la voz quebrada, intentó disculparse otra vez. «Señor, yo no quería que usted supiera nada de esto. Vine a trabajar, no a pedir ayuda. Por favor, no lo despida de mi boca inocente. Es solo un niño». Pero el millonario apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban lejos, mezclados entre su pasado y el presente. Ese niño, sin proponérselo, había encendido una chispa en su memoria y en su corazón. Una chispa que pronto se convertiría en una llama imposible de apagar. El balde aún estaba volcado en el suelo y el agua se había extendido en un charco que brillaba bajo la luz de la mansión. Pero la madre no veía el agua. Ni siquiera escuchaba el sonido lejano de un reloj marcando los segundos. Lo único que sentía era una vergüenza tan profunda que la paralizaba. Su hijo había hablado de más. Había revelado todo aquello que ella llevaba años intentando ocultar. Las cuentas sin pagar, la falta de agua y de luz, sus lágrimas secretas en la oscuridad de la noche. Esa verdad, que ella había guardado como si fuera un tesoro doloroso, ahora estaba expuesta frente al hombre que menos quería que lo supiera, su patrón. Con las manos temblorosas, lo abrazó fuerte contra su pecho. El niño, confundido, no entendía por qué su mamá parecía tan asustada. Para él, solo había dicho lo que era cierto. No había malicia, no había intención de ofender, solo la pureza de su corazón. «Señor, por favor», murmuró la madre, con la voz rota. «Él es un niño. No entiende. Le ruego que no lo tome en cuenta. Yo nunca quise molestar con nuestros problemas. Solo vine a trabajar, como siempre». El millonario no respondió de inmediato. La observaba en silencio. Y ese silencio era para ella más duro que un grito, porque no sabía qué pensaba él, ni qué decisión tomaría. En su mente se dibujaba el peor escenario. Ser despedida en ese mismo instante, quedar en la calle con su hijo enfermo y sin un ingreso. La mujer bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer. Sus mejillas ardían de vergüenza, y sentía que hasta la piel le dolía de tanta humillación.
Yo le juro, señor, continuó, apretando al niño contra ella, que nunca más pasará algo así. No volveré a traerlo, aunque no tenga con quién dejarlo. Haré lo que sea necesario. Pero por favor, no me quite el trabajo. Es lo único que tenemos. Cada palabra era un ruego desesperado. No pedía caridad, no pedía compasión, pedía oportunidad. La oportunidad de seguir luchando, aunque la vida fuera dura. El niño, ajeno al peso de las palabras de su madre, la miró sorprendido. Con su inocencia, no entendía por qué lo que había dicho estaba mal. Para él, contar la verdad era algo natural, algo que debía hacerse sin miedo. «Mamá, yo solo quería que supiera lo mucho que trabajas», murmuró con tristeza. Ella cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras fueran una daga en su corazón. «Mi amor, hay cosas que no deben decirse delante de los demás. No todos entienden. Algunos solo ven debilidad». Esa frase no era para el niño, era para ella misma. Porque toda su vida había aprendido a esconder sus carencias, a mostrarse digna incluso en medio de la pobreza más dura. Y ahora, en cuestión de minutos, todo su esfuerzo se desmoronaba. El millonario permanecía serio, pero por dentro revivía recuerdos. Veía en esa mujer la misma vergüenza que había visto en su madre, años atrás, cuando no podía pagar el mercado y debía inventar excusas frente al tendero. Veía la misma dignidad herida, el mismo orgullo que luchaba contra la necesidad. La madre, incapaz de soportar el silencio, cayó de rodillas frente a él. «Le suplico, señor, no piense mal de mí. No vine a mendigar. No busco compasión. Solo quiero trabajar. Si me despide, mi hijo y yo no tendremos qué comer. Y si lo traje hoy, fue porque no tenía otra opción. Créame, fue la decisión más dolorosa que tomé». Sus lágrimas empezaron a caer sobre el suelo brillante de la mansión. Ella intentaba detenerlas, pero era imposible. Todo el peso de los años de lucha, de las noches en vela, de los miedos escondidos, se derrumbaba en ese instante. El niño, al verla llorar, intentó secar sus lágrimas con sus manitas. «Mamá, no llores. Yo estoy bien. No hice nada malo». El millonario dio un paso hacia ellos. La mujer tembló, pensando que vendría la reprimenda. Pero él no levantó la voz. No dijo palabra alguna. Simplemente los observó con una expresión que nadie podía descifrar. La madre bajó aún más la cabeza, casi escondiendo el rostro en el hombro de su hijo. Sentía que su dignidad había quedado desnuda, que ya no había forma de recuperar la imagen que había intentado cuidar frente a su empleador. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, también había un pequeño alivio. Ya no había secretos. Su verdad había salido a la luz, aunque de la manera más dolorosa. Pensó en todas las veces que había ocultado su pobreza, llegando con el uniforme limpio aunque en casa no hubiera jabón suficiente. En todas las veces que había sonreído, fingiendo que todo estaba bien, para no incomodar a nadie. Pensó en su madre, que le había enseñado a mantener la frente en alto incluso cuando no había nada en los bolsillos. Y ahora, frente a ese hombre poderoso, todo se había derrumbado. Pero lo que ella no sabía era que esa humillación estaba despertando en el millonario algo que había permanecido dormido durante años. Él veía en esa mujer un reflejo de la suya, veía en ese niño un reflejo de sí mismo, y esa mezcla de recuerdos y presente lo obligaba a mirar más allá de las apariencias. La vergüenza de la madre, tan profunda y tan real, estaba a punto de convertirse en el inicio de una transformación que cambiaría la vida de los tres. La jornada en la mansión continuó, pero el millonario ya no era el mismo. Desde el momento en que escuchó las palabras del niño y vio las lágrimas de la madre, algo se quebró en su interior. Aunque intentaba mantener la compostura frente a los demás, por dentro había un torbellino que no lograba controlar. Terminó sus reuniones, dio algunas órdenes mecánicamente y se retiró temprano a su despacho privado. Ese lugar, con paredes forradas en madera oscura y estantes repletos de libros que apenas leía, era su refugio cuando quería estar solo. Cerró la puerta, dejó el teléfono sobre el escritorio y se sentó en el sillón de cuero que siempre lo recibía como un trono.
Pero esa vez no había paz. Había silencio, sí, pero un silencio cargado de recuerdos. Cerró los ojos, y como si alguien hubiera encendido un proyector invisible, las imágenes de su infancia comenzaron a aparecer. Recordó una casa pequeña, de techo de lámina, donde la lluvia golpeaba tan fuerte que parecía querer derrumbarla. Recordó el frío de las noches de invierno, cuando no había frazadas suficientes y debía acurrucarse junto a su madre para no temblar tanto. Recordó los estómagos vacíos, los días en que solo había pan duro o arroz con agua, y aún así su madre sonreía, inventando historias para hacerle creer que todo era un juego pasajero. La voz de su madre resonó en su memoria como un eco lejano. «Hijo, algún día vas a ser grande, y todo esto quedará atrás. Solo tienes que estudiar, trabajar duro, y nunca olvidar de dónde vienes». Esas palabras fueron su guía durante años. Palabras que lo acompañaron en cada sacrificio, en cada paso hacia arriba. Porque sí, él había logrado lo que parecía imposible. Desde vender dulces en la calle hasta estudiar con velas cuando no había luz, hasta trabajar en oficios humildes para poder pagar sus libros. Todo eso lo había llevado, poco a poco, a abrirse camino en un mundo que parecía cerrado para gente como él. Recordó también las lágrimas silenciosas de su madre cuando creía que él dormía. Esa misma imagen la había visto hoy en la limpiadora. Una mujer escondiendo su dolor para proteger a su hijo. Y de pronto entendió que por más que hubiera pasado el tiempo, por más que él ahora viviera en una mansión, la esencia era la misma. La lucha de una madre era universal, atemporal, inquebrantable. Su respiración se volvió pesada. Se levantó del sillón y comenzó a caminar por el despacho, como si buscara huir de esos recuerdos. Pero era inútil. Estaban grabados en su alma. Recordó el día en que juró, siendo apenas un niño, que nunca volvería a pasar hambre. Estaba sentado en el suelo de tierra, con el estómago vacío y los ojos ardiendo de lágrimas, y miró a su madre que intentaba sonreírle. En ese instante se prometió que haría lo imposible por cambiar su destino. Esa promesa lo acompañó como un fuego interno, que nunca se apagó. El millonario miró ahora sus manos. Manos fuertes, acostumbradas a cerrar tratos millonarios, a sostener copas de cristal en fiestas elegantes. Pero él sabía que esas mismas manos habían recogido basura para vender. Habían cargado cajas pesadas en mercados. Habían estado llenas de polvo y sudor. De pronto, sintió una punzada de vergüenza. Vergüenza no por su pasado, sino por haberlo enterrado durante tanto tiempo, por haberse convencido de que podía olvidarlo. Y hoy, un niño enfermo y su madre lo habían obligado a recordarlo con brutal claridad. Se dejó caer nuevamente en el sillón. Cerró los ojos y volvió a escuchar la risa de su madre, cansada pero llena de amor. Volvió a sentir la caricia de sus manos ásperas en su frente cuando tenía fiebre. Volvió a ver su mirada de esperanza, aun cuando la realidad era dura. Ese recuerdo lo atravesó como un rayo, porque comprendió que la limpiadora y su hijo eran un espejo perfecto de su propia historia. Lo que estaba viendo hoy era exactamente lo que él había vivido. Y si alguien le hubiera tendido una mano en aquel tiempo, quizás su madre no habría sufrido tanto. El millonario respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que una lágrima se deslizara por su mejilla. Era una lágrima silenciosa, escondida en la soledad de su despacho, pero cargada de emociones reprimidas. No podía dejar de pensar en la mirada del niño. Esa mirada lo había perseguido durante todo el día. Una mirada inocente, confiada, que le decía sin palabras: «Mi mamá es todo lo que tengo, y yo confío en ella». Esa mirada era la misma que él había tenido hacia su madre. Se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba objetos personales. Abrió un cajón y sacó una foto vieja, amarillenta por el tiempo. En ella aparecía él, de niño, abrazado a su madre frente a su humilde casa. La miró largo rato, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. «Perdóname, mamá», murmuró en voz baja. «Perdóname por haber querido olvidar, por haber escondido lo que fuimos». La soledad del despacho se volvió testigo de una confesión íntima.
Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. Pero él sabía que ese momento era crucial, porque por primera vez en años se permitía sentir con honestidad. Los recuerdos seguían llegando. Recordó cuando tuvo que trabajar a escondidas para ayudar con los gastos. Recordó la humillación de los niños ricos que se burlaban de su ropa vieja. Recordó cómo, a pesar de todo, su madre lo alentaba. Camina con la frente en alto, hijo. La pobreza no es vergüenza. Vergüenza es rendirse. Y ahora, frente a la historia de la limpiadora, esas palabras volvían a cobrar vida. El millonario comprendió algo fundamental. Había construido un imperio. Había acumulado riquezas. Pero en el fondo, lo más valioso de su vida siempre había sido el amor y el sacrificio de su madre. Y ese mismo amor lo estaba viendo repetido en aquella mujer humilde que luchaba por su hijo. La noche cayó lentamente sobre la mansión. Desde el despacho, el millonario observó las luces de la ciudad a lo lejos. Cada luz era un hogar, una historia, una lucha. Y entre todas esas historias, la de la limpiadora y su hijo brillaba ahora con una fuerza especial en su mente. Ya no podía ignorar lo que había visto, lo que había escuchado. Sus recuerdos lo habían llevado a un punto de no retorno. Algo dentro de él pedía acción, porque si alguna vez él había soñado con que alguien ayudara a su madre, ¿cómo iba a negar ahora la oportunidad de ser ese alguien para otro niño? La noche había caído completamente sobre la mansión. Las luces encendidas iluminaban cada rincón con un resplandor cálido, pero dentro del corazón del millonario no había calma. Se había quedado largo rato en su despacho, con la fotografía de su infancia todavía sobre el escritorio, recordando promesas, lágrimas y sueños. Y en medio de ese mar de recuerdos, una imagen lo perseguía sin tregua. Los ojos del niño. Esa mirada inocente, tierna, limpia, se había convertido en un faro que no podía ignorar. Podía intentar concentrarse en números, en contratos, en llamadas pendientes, pero todo se desvanecía frente a ese par de ojos que le recordaban al niño que él había sido. El millonario se levantó del sillón, inquieto. Caminó de un lado a otro, como si buscara respuestas en el eco de sus propios pasos. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de dolor y de esperanza. Era como si la vida le estuviera poniendo frente a una prueba decisiva. Seguir siendo el hombre frío que había aprendido a blindar su corazón, o dejarse tocar por la verdad que acababa de descubrir. Se acercó al ventanal y observó el jardín, donde las flores dormían bajo la luna. Allí, en la quietud de la noche, se escuchaban sus pensamientos con más fuerza que nunca. Recordaba la promesa que había hecho de niño: nunca más pasaré hambre, nunca más seré pobre. Y sí, lo había cumplido. Pero, ¿de qué servía esa promesa si ahora cerraba los ojos ante quienes vivían la misma historia que él había vivido? La respuesta se le clavó en el alma. No servía de nada. Fue entonces cuando tomó una decisión. No podía seguir ignorando lo que había visto. No podía permitir que la vida de ese niño y de su madre siguiera marcada por la miseria, cuando él tenía el poder de cambiarla. No era cuestión de caridad, ni de compasión vacía. Era cuestión de justicia, de humanidad, de honrar a su propia madre ayudando a otra que caminaba por el mismo sendero de sacrificio. Inspiró hondo. Sentía que cada respiración lo llenaba de una determinación nueva. Por primera vez en años, iba a actuar movido no por negocios, no por ganancias, sino por el recuerdo vivo de su propia historia. Y tú, que estás escuchando este relato, permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que una historia real podía enseñarte más que un libro entero? Si alguna vez comprendiste que las vivencias humanas nos transforman más que cualquier teoría, suscríbete y comenta la palabra sí. De esa forma, podremos seguir compartiendo contigo relatos como este, que no solo entretienen, sino que también tocan el alma. El millonario salió del despacho con paso firme. Ya no había dudas en su mente. Cada rincón de la mansión le recordaba su presente de abundancia, pero dentro de él, lo que resonaba era su pasado de carencias. Recordó a su madre de nuevo.
aquella mujer que, a pesar de todo, nunca bajó los brazos. Recordó cómo ella había sido su motor, cómo le enseñó a luchar, cómo le inculcó la dignidad incluso en la pobreza. Y ahora veía esa misma fuerza reflejada en la limpiadora. Ella, que con vergüenza había suplicado no perder el trabajo, estaba demostrando el mismo coraje que su madre había tenido décadas atrás. El millonario se detuvo frente a un espejo grande en el pasillo. Miró su reflejo. Allí estaba el hombre que todos conocían, poderoso, respetado, temido incluso. Pero detrás de ese traje caro y esa mirada firme, estaba aún el niño pobre que había prometido no rendirse jamás. Y ese niño le exigía, ahora, que actuara. En ese instante comprendió algo que cambiaría el rumbo de su vida. El verdadero éxito no estaba en el dinero acumulado, ni en las propiedades, ni en los lujos. El verdadero éxito era recordar de dónde venía y tender la mano a quienes hoy caminaban por el mismo camino de espinas que él ya había recorrido. Volvió a su escritorio, tomó el teléfono y marcó un número. Era la primera acción concreta de su decisión. Su voz, normalmente fría y calculada, esta vez salió cargada de emoción contenida. Dio órdenes claras, sin dar explicaciones innecesarias. Y mientras hablaba, sentía como una paz nueva empezaba a nacer dentro de él. Cuando colgó, se quedó un momento en silencio. Había dado el primer paso, y sabía que nada sería igual a partir de entonces. El millonario caminaba lentamente por el pasillo de la mansión. Afuera la noche se extendía como un manto oscuro, pero en su interior brillaba una decisión silenciosa, una convicción que había nacido después de la mirada del niño y de los recuerdos de su propio pasado. Durante años, había aprendido a ocultar sus emociones. Había levantado murallas alrededor de su corazón, convencido de que la sensibilidad era una debilidad. En el mundo de los negocios, mostrar compasión podía ser interpretado como fragilidad. Pero aquella tarde había ocurrido algo que ningún contrato ni ninguna estrategia podían evitar. Un niño enfermo y una madre humilde habían derribado en minutos lo que él había construido durante décadas para blindarse. Entró nuevamente en su despacho. Cerró la puerta tras de sí. El silencio del lugar lo abrazó. En la mesa todavía estaba la fotografía amarillenta de su infancia que había encontrado antes. La observó una vez más, y ese recuerdo terminó de convencerlo. Debía actuar. No haría discursos, no daría explicaciones. No era necesario. Su gesto debía ser silencioso, discreto, pero contundente. Porque a veces, las acciones hablan mucho más que las palabras. Tomó el teléfono fijo de su escritorio. Su asistente contestó al instante. «Necesito que hagas algo de inmediato», dijo con voz grave, aunque cargada de un matiz nuevo, un matiz que rara vez dejaba escapar. El asistente guardó silencio, atento. El millonario continuó. «Quiero que paguen todas las cuentas atrasadas de la limpiadora que trabaja aquí. Todas. Agua, luz, lo que sea. Que mañana mismo se restablezcan los servicios en su casa. Y no quiero que nadie le diga que fui yo. Hazlo de manera que ella crea que fue un trámite normal, un error corregido, lo que quieras». El asistente dudó unos segundos. No era común escuchar ese tipo de órdenes. Pero el millonario no estaba dispuesto a dar explicaciones. «Además», añadió, «llama a un médico de confianza. Quiero que vaya a ver al niño ahora mismo. Que lo revisen, que le den lo que necesite. Y asegúrate de que el gasto quede cubierto, sin que ella tenga que pagar nada». Colgó el teléfono con un suspiro. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esa mezcla de nerviosismo y paz. Nerviosismo, porque sabía que estaba saliendo de su zona de confort. Paz, porque en el fondo sabía que estaba haciendo lo correcto. Se quedó unos segundos en silencio, con la mirada fija en la ventana. La luna brillaba en lo alto, como testigo de aquel gesto secreto. «Ojalá alguien hubiera hecho esto por mi madre cuando yo era niño», pensó. Y esa idea le dio más fuerza aún para seguir adelante. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, la madre continuaba limpiando en silencio. No sabía lo que estaba ocurriendo. No podía imaginar que, en ese mismo momento, un hombre poderoso estaba moviendo hilos invisibles para cambiar su vida.
Ella solo pensaba en terminar rápido, en no molestar más, en marcharse con su hijo antes de que empeorara. Cada movimiento suyo estaba cargado de tensión. Secaba un mueble, fregaba un piso, pero su mente estaba lejos, en la fiebre que quemaba la frente de su pequeño. El niño, recostado en la silla, trataba de mantenerse despierto. Su mirada seguía buscando a su madre, como si con verla supiera que todo estaría bien. No entendía de cuentas por pagar, ni de empleos en riesgo. Solo entendía que su mamá estaba ahí, y que eso era suficiente para darle calma. En el despacho, el millonario volvió a marcar otro número. Esta vez habló con un contacto en la compañía de agua. Con voz firme, exigió que se restableciera el servicio en la dirección que dictó. Luego llamó a la compañía de electricidad, con la misma orden. Nadie se atrevía a discutirle. Su nombre era sinónimo de poder, pero lo que nadie sabía era que esa noche, más que poder, lo movía la memoria y el amor silencioso hacia la madre que lo había criado. Cada orden que daba era como un tributo a ella, como si en cada gesto le estuviera diciendo: «Mamá, no he olvidado tus sacrificios. Hoy estoy devolviendo un poco de lo que recibí de ti». Pasaron las horas. El médico llegó discretamente a la mansión. Revisó al niño con cuidado. Tomó su temperatura. Auscultó su pecho y recetó lo necesario. La madre, sorprendida, apenas pudo articular unas palabras de agradecimiento. No entendía cómo había aparecido un médico allí, ni por qué estaba atendiendo a su hijo sin pedir nada a cambio. El millonario se mantuvo al margen. No apareció, no interrumpió. Quería que todo se realizara como si fuera obra del destino, no de él. Su gesto debía permanecer en la sombra, porque lo importante no era recibir reconocimiento, sino aliviar el dolor de esa madre y ese niño. Horas más tarde, cuando la mujer volvió a su hogar, encontró algo que la dejó sin aliento. En la puerta de su casa, trabajadores de las compañías de servicios estaban reconectando el agua y la luz. Las mangueras corrían, los cables chisporroteaban, y en pocos minutos, lo que había sido oscuridad se iluminó con una bombilla. La mujer llevó las manos a la boca, incrédula. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No entendía nada. Nadie le había avisado, nadie le había dicho que las deudas habían sido pagadas. Se arrodilló en el suelo de tierra. Abrazó a su hijo y lloró como no lloraba desde hacía años. «Gracias, Dios mío, gracias», repetía una y otra vez, convencida de que aquello era un milagro. El niño, con la voz todavía débil, le susurró al oído: «Te lo dije, mamá, todo va a mejorar». Ella lo abrazó más fuerte, como si quisiera fundirse con él en ese instante. No necesitaba explicaciones. Lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. En la mansión, el millonario observaba desde la distancia, a través de la información que le traían sus empleados. No necesitaba estar presente, sabía que había hecho lo correcto. Y aunque su rostro permanecía serio, en el fondo de su alma había una calidez nueva, una chispa que lo hacía sentir más humano que nunca. Era un gesto silencioso. Sí, nadie lo aplaudiría, nadie lo celebraría. Pero él sabía que los actos más grandes son los que se hacen en silencio, sin esperar nada a cambio. La mujer llegó a su barrio con el corazón encogido. Había salido de la mansión con su hijo en brazos, agradecida porque al menos un médico lo había atendido. No entendía cómo había ocurrido aquello, pero sí sabía que era la primera vez que alguien se preocupaba por su pequeño, sin pedir nada a cambio. Mientras caminaba por la calle de tierra, con casas humildes a ambos lados, notó un movimiento extraño frente a la suya. Varias camionetas estaban estacionadas y hombres con uniformes azules y amarillos trabajaban con cables, herramientas y escaleras. Ella se detuvo en seco, pensando que tal vez se habían equivocado de dirección. Pero no. Allí, justo en la puerta de su hogar, estaban reconectando los servicios. El niño, débil, levantó la cabeza desde su regazo y preguntó con voz frágil: «Mamá, ¿qué están haciendo?». Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera articular palabra.
El corazón le golpeaba en el pecho, fuerte, como si fuera a romperse. Llevaba meses viviendo entre la oscuridad y la desesperanza. Había aprendido a calentar agua en ollas viejas, a encender velas cada noche, a improvisar juegos para que su hijo no sintiera tanto la carencia. Y ahora, de repente, veía la luz regresar. Uno de los trabajadores se acercó y le dijo con amabilidad: «Señora, ya está todo en orden. El servicio de agua y de electricidad han sido restablecidos». Ella abrió la boca sorprendida. «¿Pero cómo? Yo no pagué». El hombre sonrió. «No se preocupe, señora. Se solucionó todo. Fue un error administrativo que ya quedó corregido». «Un error», repitió en su mente, aunque sabía que no podía serlo. Durante meses había suplicado prórrogas, había explicado su situación, había recibido amenazas de corte. ¿Y ahora todo se resolvía como por arte de magia? Algo dentro de ella le decía que había una mano invisible detrás de aquello. Se arrodilló en el suelo, con su hijo aún en brazos, y rompió a llorar. Lágrimas intensas, de esas que queman y limpian al mismo tiempo. El niño la abrazó por el cuello y murmuró: «Te lo dije, mamá, todo va a mejorar». Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Algunos miraban con sorpresa, otros con envidia, otros con alegría sincera. Todos sabían lo difícil que había sido la vida de aquella mujer. Todos la habían visto luchar, lavar ropa ajena, caminar largas distancias para conseguir agua, trabajar hasta que sus manos sangraban. Una vecina anciana se acercó y le acarició el hombro. «Hija, esto es un milagro. Dios escuchó tus oraciones». La madre asintió, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. En ese momento no le importaba entender el cómo ni el por qué. Lo único que sentía era un alivio inmenso, como si un peso de toneladas hubiera sido levantado de su espalda. Entró en su casa, y lo primero que hizo fue encender el interruptor. La bombilla parpadeó un instante, y luego iluminó el cuarto con una luz cálida que no veía desde hacía semanas. El niño aplaudió débilmente, sonriendo con esa alegría que solo los pequeños pueden mostrar en medio de la adversidad. Luego abrió la llave del fregadero. El agua corrió clara, fresca, llenando el balde que había estado vacío durante tanto tiempo. La mujer mojó sus manos, se lavó el rostro y dejó escapar un sollozo de gratitud. «Gracias, Dios mío. Gracias», repitió una y otra vez. Se arrodilló en medio de la cocina, abrazó a su hijo y lloró con él. El niño, aunque cansado, la miró con ternura. «No llores, mamá. Ahora estamos bien». Ella lo besó en la frente, sintiendo todavía el calor de la fiebre, pero también la esperanza de que pronto estaría mejor gracias al médico que lo había revisado. Los vecinos seguían entrando a su casa para ver el milagro. Algunos preguntaban qué había pasado, si alguien la había ayudado. Ella solo respondía: «No lo sé, no entiendo nada, pero lo único que sé es que hoy tenemos luz y agua otra vez». Y en su interior, aunque no lo decía en voz alta, sospechaba que aquel millonario tenía algo que ver. No podía imaginar cómo ni por qué, pero algo en su corazón le decía que él había escuchado más de lo que parecía. La mujer se arrodilló nuevamente en el suelo de su humilde sala, levantó la mirada al techo y susurró: «Señor, no tengo palabras. No sé quién movió todo esto, pero tú sabes cuánto lo necesitábamos». El niño, recostado en una manta, sonrió al verla orar. Él no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que su mamá estaba feliz, y eso era suficiente para darle calma. La madre pasó el resto de la noche encendiendo y apagando la luz, como si no pudiera creerlo. Llenó baldes de agua, lavó trastos acumulados, preparó un poco de sopa caliente para su hijo. Cada gesto cotidiano se convirtió en un acto de celebración. Mientras tanto, en la mansión, el millonario recibió la confirmación de que todo se había realizado con éxito. Sus empleados le informaron que los servicios ya estaban restablecidos y que la mujer había reaccionado con lágrimas de alegría. El millonario escuchó en silencio. No pidió detalles, no comentó nada. Solo asintió, y en su interior, una paz inmensa se expandió. No necesitaba verla arrodillarse ni escuchar sus agradecimientos.
Lo importante era saber que esa madre y ese niño podían descansar esa noche con un poco más de dignidad. Ese era su verdadero premio. La madre, ya más tranquila, se sentó junto a su hijo y lo abrazó. La fiebre aún no cedía del todo, pero ahora tenía esperanza, medicinas y un hogar iluminado. Miró a su alrededor y pensó, quizás no todo está perdido, quizás todavía hay bondad en este mundo. Y con esa idea, se quedó despierta largo rato, acariciando a su hijo, hasta que finalmente ambos se quedaron dormidos, bajo la luz tenue de la bombilla recién encendida. La mañana siguiente, amaneció diferente para la limpiadora. El canto de los pájaros no era el mismo, y la claridad que entraba por la ventana parecía más luminosa que nunca. Tal vez era porque, por primera vez en semanas, había despertado con la certeza de que tendría agua para preparar el desayuno y luz para alumbrar la habitación. Aquellas cosas que para muchos son tan normales, para ella se habían convertido en un regalo milagroso. El niño, todavía convaleciente, dormía profundamente. Su fiebre había bajado un poco gracias a los medicamentos que el médico le había dejado, y su respiración era más tranquila. La mujer lo observó durante largo rato, acariciándole la frente con ternura. «Gracias, Dios mío», susurró. «Gracias por este alivio». Mientras tanto, en la mansión, el millonario había pasado la noche en vela. No por negocios ni por preocupaciones financieras, sino por pensamientos que no lo dejaban descansar. Volvía una y otra vez la imagen de aquel niño, su voz inocente, la vergüenza de la madre, sus propios recuerdos de infancia. Sabía que su gesto silencioso había cambiado algo en sus vidas, pero también sentía que aún faltaba algo más. No bastaba con pagar cuentas o enviar un médico. Él lo sabía. El dinero podía aliviar, pero no siempre curaba las heridas más profundas. Y la herida que había visto en los ojos del niño no era solo física, sino también emocional. La herida de crecer en la pobreza, con la incertidumbre como compañera diaria. Por eso, esa mañana, el millonario tomó una decisión diferente. No iba a quedarse en la sombra. No iba a limitarse a ser una mano invisible. Necesitaba acercarse, hablar, mostrarle a ese niño que no estaba solo. Pidió que la madre y el hijo fueran llevados nuevamente a la mansión bajo el pretexto de continuar con el trabajo. Cuando llegaron, la mujer lo saludó con timidez, aún con la vergüenza de lo ocurrido el día anterior. Bajó la mirada, evitando el contacto visual. El niño, en cambio, lo miró con curiosidad. El millonario respiró hondo y se agachó, quedando a la altura del pequeño. Fue un gesto inesperado. Un hombre acostumbrado a que todos lo miraran desde abajo. Ahora se inclinaba para encontrarse cara a cara con un niño humilde. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre la del niño. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con voz más cálida de lo habitual. El niño lo observó sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien tan imponente se interesara por él. «Un poco mejor, señor. La medicina me ayudó». El millonario asintió con una leve sonrisa. «Me alegra escucharlo. Pronto estarás completamente bien». La madre, a unos pasos, no sabía qué pensar. Su corazón latía rápido, temiendo que aquella cercanía se convirtiera en un reproche. Pero no. Lo que estaba ocurriendo era distinto. El hombre poderoso estaba mostrando un lado humano que pocos conocían. El millonario tomó aire y, sin apartar la mirada del niño, dijo en voz baja, casi como una confesión. «¿Sabes algo? Yo también fui como tú». El niño abrió los ojos con asombro. «¿Como yo?». «Sí», respondió él con un suspiro. «Yo también crecí en una casa sin agua ni luz. Yo también vi a mi madre llorar en silencio porque no sabía cómo íbamos a comer al día siguiente. Y yo también soñaba con que un día todo cambiaría». El niño lo miró fijamente como si tratara de imaginar a aquel hombre elegante viviendo en la misma pobreza que él conocía. «¿De verdad, señor?», preguntó incrédulo. El millonario asintió lentamente. «De verdad. No siempre viví en esta mansión ni usé trajes caros. Antes, yo era un niño pobre. Igual que tú». La madre, al escuchar esas palabras, levantó la mirada sorprendida. No podía creer lo que oía.
Nunca había imaginado que alguien con tanto poder y riqueza pudiera haber pasado por las mismas carencias que ella vivía día a día. El millonario continuó. Y te confieso algo más. Lo que me salvó, lo que me dio fuerzas para seguir adelante, fue mi madre. Ella nunca se rindió. Aunque estaba cansada, aunque le dolía el cuerpo, aunque lloraba cuando pensaba que yo no la veía, siempre me dijo que debía creer en un futuro mejor. Y gracias a ella, yo lo logré. El niño sonrió débilmente. Como mi mamá. Ella también me dice eso. El millonario apretó un poco más la mano del niño, sintiendo una conexión profunda. Exactamente. Tu mamá es como la mía. Y tú, igual que yo, tienes un destino grande por delante. No lo dudes nunca. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de la mujer. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si aquel hombre hubiera abierto una puerta en su corazón que llevaba años cerrada. El millonario miró ahora a la madre y le dijo con respeto: «Usted me recordó a mi madre. Su dignidad, su fuerza, su capacidad de seguir adelante, aún en medio de la adversidad. No tiene por qué sentirse avergonzada. La pobreza no es una vergüenza. Vergüenza sería no luchar. Y usted lucha cada día». Ella bajó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «Gracias, señor. Yo solo hago lo que puedo». El hombre volvió a enfocarse en el niño. «Escúchame, pequeño. Hoy te prometo algo. No volverás a pasar por lo mismo que yo pasé. Voy a asegurarme de que tengas lo que necesites para crecer sano y fuerte. Pero más importante que eso, quiero que recuerdes siempre que los sueños se cumplen. Aunque todo parezca en contra, nunca dejes de creer». El niño lo miró con una mezcla de admiración y esperanza. Sus ojos brillaban, no por la fiebre, sino por la chispa que acababa de encenderse en su interior. «Lo prometo, señor. Nunca dejaré de soñar». El millonario acarició su cabeza con ternura. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. No era solo un millonario tocando a un niño pobre. Era un hombre reconociéndose en su propio reflejo, tendiendo la mano a la versión pequeña de sí mismo. La madre, conmovida, se arrodilló junto a ellos. Tomó la otra mano de su hijo y susurró: «¿Lo ves, mi amor? No estamos solos. Siempre hay alguien que nos recuerda que no debemos perder la fe». El millonario asintió. Así es. La fe y el amor de una madre son fuerzas que mueven montañas. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de emoción, de entendimiento, de unión. Tres corazones latiendo al mismo ritmo, unidos por la experiencia compartida del dolor y de la esperanza. A partir de ese momento, algo cambió para siempre entre ellos. El millonario ya no era solo el patrón distante, se había convertido en un aliado, en alguien que comprendía de verdad lo que significaba luchar desde abajo. Y el niño ya no lo veía como una figura intocable, sino como un ser humano que también había sufrido y que ahora estaba allí para tenderle la mano. El día había terminado con un aire distinto. La limpiadora, su hijo y el millonario habían compartido un instante que jamás olvidarían. No se trataba de un contrato ni de un favor pasajero. Era un lazo invisible que los había unido para siempre. La verdad de la pobreza, el sacrificio de una madre y la inocencia de un niño capaz de ablandar hasta el corazón más endurecido. Esa tarde, mientras la mujer regresaba a su casa tomada de la mano de su hijo, sentía que algo profundo había cambiado. No solo porque ahora tenía agua y luz, no solo porque su hijo había recibido atención médica. Cambiaba también su fe, su esperanza, la certeza de que aún existían personas capaces de ver más allá de las apariencias. El niño, con pasos cansados pero sonrisa brillante, repetía una y otra vez lo que había escuchado del millonario. «Mamá, ¿oíste lo que dijo? Que él también fue pobre, y que yo puedo soñar». Ella lo miraba con lágrimas contenidas. «Sí, hijo. Y si él pudo salir adelante, tú también podrás». El niño apretó su mano con fuerza. «Yo voy a lograrlo. Y cuando sea grande, voy a cuidarte a ti, como tú me cuidas ahora». Esas palabras eran música para su corazón cansado, porque cada madre que lucha en soledad
Sabe que su mayor recompensa no está en el dinero ni en los bienes materiales, sino en la esperanza de que sus hijos tengan un destino mejor. En la mansión, el millonario se quedó largo rato mirando por la ventana. Había dado órdenes, había movido recursos, había cambiado la vida de esa familia. Pero lo que más lo conmovía no era lo que había hecho, sino lo que había sentido, porque después de muchos años, había vuelto a llorar con honestidad, había vuelto a escuchar la voz de su madre en su memoria, había vuelto a reconocerse en los ojos de un niño. Y comprendió que la vida siempre encuentra formas de recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos caminar. La historia de aquella madre y su hijo enfermo no era solo un episodio aislado. Era un espejo de millones de mujeres que cada día cargan con la misma cruz. Decidir entre trabajar o cuidar a sus hijos, entre llevar un plato de comida o pagar la renta, entre dormir unas horas o desvelarse vigilando una fiebre. Esa noche, la limpiadora encendió la bombilla de su sala y se sentó en silencio junto a su hijo. Lo observaba dormir con tranquilidad, y una paz nueva llenaba su alma. Se permitió sonreír, aunque las lágrimas aún resbalaban por sus mejillas, porque sabía que algo había cambiado para siempre. El millonario, por su parte, guardó la vieja fotografía de su infancia en un cajón especial. Pero esta vez lo hizo con otra sensación. Ya no era solo un recuerdo doloroso, sino también un recordatorio de la promesa cumplida. Nunca más olvidaría sus raíces y nunca más cerraría los ojos ante el sufrimiento de los demás. El vínculo entre él y el niño había nacido en silencio, con un apretón de manos y una confesión íntima. Y ese vínculo seguiría vivo, porque la inocencia de un niño tiene la fuerza de encender luces donde antes había oscuridad. La historia de aquella limpiadora nos recuerda que el amor de una madre es una fuerza capaz de mover montañas, que puede sostener hogares enteros aun cuando todo parece derrumbarse. Y también nos enseña que incluso los corazones más fríos pueden volver a latir con ternura cuando se encuentran frente a la pureza de un niño. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, conoces a una madre como ella. Tal vez has sido testigo del sacrificio silencioso de una mujer que da todo por sus hijos, aun cuando nadie lo reconoce. Tal vez eres tú misma esa madre, y hoy necesitas escuchar que tu lucha no es en vano. Déjame decirte algo, de corazón a corazón. Tu esfuerzo vale. Tus lágrimas cuentan. Tus noches en vela no son invisibles. Porque cada gesto de amor, por pequeño que parezca, deja huellas imborrables en el corazón de tus hijos. Y un día, cuando menos lo esperes, esas huellas se convertirán en frutos de esperanza. La historia de esta mujer humilde y su hijo enfermo es, en el fondo, la historia de todas las madres que no se rinden. Es la prueba de que la fe y el amor tienen la capacidad de transformar destinos. Y si el millonario de esta historia aprendió algo, es que el dinero nunca será tan poderoso como la bondad. Que la riqueza verdadera está en abrir los ojos, tender la mano y recordar que todos, alguna vez, fuimos niños que necesitaban un abrazo. Así termina este relato. Un relato que no es solo un cuento, sino un recordatorio de la vida misma, que incluso en medio de la oscuridad siempre hay lugar para la luz, que incluso en medio de la dureza siempre puede brotar la ternura, y que incluso en los corazones más endurecidos, la inocencia de un niño puede encender una chispa de humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dar un paso más. Suscríbete ahora mismo a este canal y acompáñanos en este camino de relatos que nos inspiran a no perder la fe. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque nos emociona sentirnos conectados contigo, aunque estemos lejos. Y no te vayas aún. Haz clic en la próxima historia que aparecerá en tu pantalla, porque allí seguiremos compartiendo momentos que nos recuerdan que la vida siempre tiene algo hermoso que enseñarnos.